Entonces vamos a decir que esta clase va a tener un grid que va a ser del tipo um, editor grid panel. Va a tener las siguientes características. Vamos a decir que el store sea store grid. Va a tener un modelo de columnas que lo vamos a definir en un momento. Nuestro selection model va a ser nuestro checkbox. Y vamos a decir que no tenga border. Bien, entonces en nuestro modelo de columnas queremos que primero aparezca el checkbox, que va a ser eh, nuestro elemento de selección. Va a aparecer en cada renglón un checkbox que va a indicar que se está seleccionando ese registro. Y después vamos a tener una serie de columnas, un par de columnas con las siguientes características. Vamos a indicar un header, nombre. Vamos a indicar un data index, que es en el objeto JSON el nombre del elemento. En este caso es name. Vamos a definir que sea ordenable con el atributo sortable. Y vamos a poner que como editor sea su editor va a ser el text field. Bien, el otro es muy similar, pero el otro es el correo mail true, y vamos a poner que su editor también sea del tipo text field. Bien, entonces ya está nuestro editor, nuestro grid que va a ser nuestro editor. Ahora vamos a crear una ventana sobre la cual se va a colocar este panel, que es del tipo editor grid panel. Voy a agregar a una variable que se llama win, que es del tipo xwindow. Y posteriormente que se muestre esa ventana. Esta ventana va a tener un título. Voy a poner ejemplo de CRUD con struct2 más JSON más XJS. Podemos definir un ancho y un alto con height. Vamos a definir un layout para que se ajuste. Y vamos a decir que los items van a ser de esta ventana, pues simplemente el grid. Y vamos a ver el resultado hasta ahora. Bueno, pero para esto necesitamos agregarlo a nuestro JCP. No, aún no lo hemos agregado. Vamos a modificar esto. Aquí nos marca unos warnings. Vamos a cambiarlo para eliminar esos warnings.
Y vamos a agregar también este script que acabamos de crear, que es grid.js. Bien, ahora sí vamos a correr la aplicación. Bueno, antes de cargar, ahí son unas modificaciones. Bueno, esto está en next. Este debería de ir al inicio porque es el base. Y luego esto sí es importante a la hora de cargar las librerías de JavaScript, al igual que este hoja de estilo. Es mejor que vaya al principio porque son las que utiliza el framework por default. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a revisar. Aquí me parece que nos faltó hacer la carga del grid. Si me falta aquí cargar. Vamos a cambiar aquí la altura, que sean 300 por 400. Y ya con esto debería de correr nuestra aplicación. Vamos a probar. Y nuestro JCP se llama rootpersona.jcp. Bien, entonces vean que ya tenemos aquí una ventana. Vamos a arrastrar, la cual tiene un grid con dos campos. Todos estos valores pues están siendo extraídos de la consulta a la acción de listar personas. Vamos a nuestra clase y veamos que tenemos aquí en persona pues estos cuatro datos. Estos elementos son seleccionables y vamos a agregar ahora el comportamiento para borrar y para actualizar. Vamos a nuestro script para completarlo. Vamos a agregar un elemento al modelo que se llama tvar, que va a tener dos elementos, uno para borrar y otro para agregar. Vamos a agregar otros atributos para esta barra de título. Uno de ellos va a ser el scope. Su alcance va a ser únicamente para dentro de esta ventana. Vamos a agregar un handler que no va a ser más que una función dentro de nuestra clase. Ahorita la vamos a agregar. Le voy a llamar onDelete. Y necesita una icon class que va a ser save icon. La otra para agregar va a ser muy similar. No, aquí en borrar es delete icon. Bien, ahora nos falta crear estos dos métodos onDelete y onSave que van a ser los handlers para estas acciones. Vamos entonces a agregar estas dos funciones.
Bien, ya tenemos estas dos funciones. Ahora vamos a añadirle comportamiento para el método onDelete. Vamos a crear una variable donde se guarden los registros y esto los vamos a obtener del grid obteniendo un selection model y esto nos va a dar las selecciones. Y si los registros no existen, entonces simplemente regresamos false. No hay nada que hacer. Pero en el caso de que sí existan registros seleccionados, entonces a través del store grid vamos a utilizar un método que se llama remove y le pasamos como referencia el selection model, que es la lista de o el conjunto de registros o de personas que queremos eliminar, y ya está nuestro método onDelete. Aquí más bien es que la longitud de los registros sea 0 y es si existe. Bien, con esto ya tenemos que implementar el método onDelete. Ahora vamos a el método onSave. Vamos a crear una nueva variable del tipo newPersona y a través de StoreGrid vamos a obtener un objeto del tipo recordType donde el name va a estar vacío al igual que el email. Bien, ahora vamos a tener que tener del grid cualquier edición que esté activa. Después vamos a, de nuestro store grid, vamos a insertar en la posición 0 a la nueva persona y vamos a hacer que se comience la edición nuevamente en nuestro editor en el elemento 0 en la columna 1, porque la columna 0 es donde está nuestro checkbox. Bien, y con esto ya está listo nuestro método onSave. Vamos a probar la aplicación. Yo puedo agregar un nuevo elemento con el botón agregar. Y ya se agregó. Ahora, si yo quisiera borrar, selecciono algún elemento o algunos elementos y le doy borrar. Vean que no se ha eliminado del registro, a pesar de que le di borrar. Esto es porque al hacer la llamada al método delete persona, no estamos obteniendo una respuesta de si se logró borrar con éxito. Para eso vamos a agregar una nueva propiedad en nuestro persona action. Voy a agregar una nueva propiedad del tipo boolean. Voy a hacer que por default sea true. Le voy a agregar sus respectivos getters y setters al final. Y ya está. Entonces esa propiedad de success es la que le va a informar al store grid que el borrado o el actualizado se hizo correctamente y por lo tanto se va a ver reflejado en el grid. Entonces si yo vuelvo a correr esta aplicación,
Selecciono el elemento, lo doy borrar. Ahora sí se va a eliminar de, de nuestro grid. Les recomiendo que utilicen algún componente, algún plugin para su navegador. Si usan Firefox, le pueden agregar una extensión que se llama Firebook. Esta extensión les va a permitir monitorear todo lo que sucede con su aplicación. En este caso lo que me interesa que veamos es el JSON que se está enviando y se está recibiendo. Entonces vean que aquí hace llamadas a list personas, lo hace el grid automáticamente, y también es una llamada con el método post a delete personas action. En el envío se le envía el ID de la persona que se quiere eliminar, y tenemos que la respuesta que nos dio, bueno, no pudo ser parseada por el framework, pero nos regresó el elemento success, que es el que nos interesa, que es true, que nos indica que la eliminación se puede hacer de manera correcta. Igualmente podríamos hacer una actualización. Doy doble clic, lo doy guardar, y vean que se hace una llamada al método update persona, en donde se le envía todos los datos. Bien, pues esas serían las acciones básicas que podemos hacer con struct2, JSON y XJS. Bien, les estaremos adjuntando también este proyecto final para que ustedes lo comparen y tengan una referencia para sus futuros proyectos. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.